El Instituto de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios les da la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de sensibilización y socialización del ejercicio local del gobierno abierto en el Estado de México. Gracias por su buena asistencia. Contamos con la presencia de la maestra Eva Abael Yapur, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Asimismo, agradecemos la compañía del maestro Óscar Rocha Martínez, director jurídico y de verificación de este órgano. Contamos con la presencia del maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Instituto Nacional de Transparencia. Asimismo, contamos con la asistencia del licenciado Eduardo Espinosa Carabioto, subdirector de Políticas de Gobierno Abierto del INAI. Como representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, contamos con la presencia del ingeniero Adolfo Lugo Dávila Rosales, subdirector de Transición y Estadística. Como representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el licenciado Octavio García Mejía. Nos honra con su presencia el licenciado Patricio Val Reyes, tesorero de la Asociación Civil México. Es nuestro compromiso. Saludo con mucho gusto a los integrantes del presidium. Gracias, Paco, por estar aquí apoyándome. Por favor, también le doy un mensaje de saludo al comisionado Juárez Salas de INAI. También saludo a Eduardo, que viene apoyándonos también con la práctica de sensibilización, a la gente del DIF y de nuestra asociación civil que nos viene acompañando, especialmente de Derechos Humanos todavía no ha llegado, esperamos que incorpore en un rato más, pero sobre todo saludo con mucho gusto a todos y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan el día de hoy, a ciudadanos, a servidores públicos, a academia y tengo entendido que también está el Teletón como organización de la sociedad civil que nos acompaña. Bienvenidos todos. Agradezco la anfitrionía desde Huixquilucan por prestarnos estas instalaciones para poder llevar a cabo el día de hoy esta plática de sensibilización. Y también para mí es un doble gusto porque hace varios años, cuando tuve la oportunidad de ser directora del Tecnológico de Tianguis Templo, estuve aquí a la inauguración de uno de los edificios de este ya gran tecnológico que lo veo cada vez fortalecerse más. Es importante que la academia, el área educativa, también participen en este tema que es gobierno abierto. Quiero compartir con ustedes que el Estado de México participa en la convocatoria de ejercicios locales de gobierno abierto, cooperación desde lo local, emitida por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conformándose el grupo promotor para impulsar el gobierno abierto de nuestra entidad. Integrado, como ya lo mencioné, por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y la Organización Civil México es nuestro compromiso AC y nosotros el InfoEM. Los representantes del INAI que hoy nos acompañan nos compartirán más detalles del tema en su exposición, por ello únicamente haré una breve referencia a los beneficios que nos aporta el gobierno abierto. El gobierno abierto se conforma de tres pilares fundamentales que son la participación ciudadana, la colaboración entre sociedad y gobierno y la transparencia, los cuales juntos generan un efecto positivo en la democracia y la legitimidad de las acciones del gobierno. El gobierno abierto permite crear una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, incentivando la participación de la población en la toma de decisiones y creación de políticas públicas. De esta forma, se logra que la ciudadanía tenga confianza en el gobierno, se involucre y tome parte en temas de relevancia como lo es la solución de los problemas más sentidos en la población que conllevan a mejorar la vida cotidiana. El gobierno abierto es nuestra oportunidad para transformar contextos y realidades sociales con la participación activa de los sectores gubernamentales, académicos y sociales para la consecución de los fines que más beneficien nuestro entorno como ciudadanos. Por ello, la relevancia de su presencia en el evento, los invito a dar seguimiento al proceso de gobierno abierto. Deseamos mucho éxito en esta jornada de sensibilización y socialización. Muchísimas gracias.
Para iniciar con la parte técnica de esta jornada, tiene uso la palabra el maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, que impartirá la práctica de Gobierno Abierto, con creación desde lo local y la puesta en la apertura del Instituto del INAI. Pues es un gusto estar con ustedes aquí, ya lo dijo la comisionada Eva. Estamos aquí justamente porque estamos intentando desarrollar un ejercicio de gobierno abierto en el Estado de México. Y esta es la segunda jornada de capacitación, un total de 4, donde concretamente lo que se busca es platicar sobre el concepto, platicar sobre esta iniciativa de gobierno abierto, poder dialogar con ustedes cuáles son los alcances de la misma y también, bueno, ir definiendo algunas acciones tanto de la sociedad civil como de las autoridades, como de los diferentes actores que quieran participar de esta iniciativa. Agradezco mucho al Instituto de Acceso a la Información del Estado de México también, por la investigación y obviamente al Tecnológico de Estudios Superiores de Lucan también la recepción y el habernos permitido estar aquí. Todas no, yo creo que una de las de enfrente más a la frente, sí. No prenderlas. La pantalla no es que se así, así. Y bueno, pues para entrar un poquito en materia, comentarles de dónde surge esta iniciativa. Siguiente, por favor. Como ustedes saben, existe, y no es un secreto, que exista una fuerte crisis de confianza de los ciudadanos a sus autoridades o a sus gobiernos nacionales en México, en América Latina y en general en todo el mundo que cuenta con una democracia representativa. Ustedes ven en pantalla unas cifras de un estudio que hizo The Economist sobre el desarrollo democrático y la confianza o la aceptación que tienen los ciudadanos con respecto a sus regímenes democráticos. Se hizo una muestra de 57 países donde se pueden observar estos resultados que nos indican algunos elementos importantes para decir que la confianza está siendo cada vez menor y se está perdiendo la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Por ejemplo, de esta muestra de 167 países, ustedes pueden ver que 24 cuentan con una democracia de plenitud, 51 tienen un funcionamiento imperfecto, y América Latina es una de las regiones con mayor retroceso en los regímenes democráticos, sobre todo asociado al desempeño de las instituciones con respecto a las necesidades y demandas que tienen los ciudadanos. Entonces, el promedio de la confianza en democracia como forma de gobierno por región, es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, pero resulta que en América Latina el por ciento ha disminuido esta confianza. Y también mencionar otras cifras que nos permiten comprobar esta hipótesis. Siguiente, por favor. Nos lo da este comparativo de algunos estudios que se han realizado en 2015, 2014, que son los más recientes. Por ejemplo, ya para aterrizar al caso mexicano, hay un estudio que se llama Government at a Glance, de la OCDE, que es un estudio que compara todos los países miembros de la OCDE algunos servicios públicos de los países, el sistema de transparencia, el sistema legal, entre otros. Y este estudio señala que de 2007 a 2015, en toda la región de América Latina, la confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos nacionales disminuyó un 3.3%. Y tan solo en México tenemos que ha caído la confianza un 10%. Datos a 2013. En 2016, si no me equivoco, hubo otro estudio realizado de Government at a Glance en donde se mantiene la constante y me parece que incluso se incrementó la calidad de confianza. También tenemos pues las encuestas que hace regularmente Mitofsky, donde ustedes pueden ver que pues, de las 17 instituciones que se evaluaron, pues todas disminuyen su confianza de los ciudadanos y sobre todo resalta la falta de confianza o la caída más estrepitosa de los bancos y de los diputados, ¿no?
seguramente estas cifras son comparables con otros estudios que ustedes han visto y todos son consistentes. Por ejemplo, también el Latinobarómetro de 2015 señala que México se mantiene como el país en la región con menos porcentaje de apoyo a la democracia y que perdió 19 puntos porcentuales de apoyo respecto de 1995 hasta 2015, ¿no? Y bueno, el informe país del Instituto Nacional Electoral señala que solo el 53% de los mexicanos prefieren la democracia sobre otra forma de gobierno. Entonces, esta crisis de confianza se mantiene como un reto de las democracias contemporáneas y en México no es la excepción. Siguiente, por favor. Ahora, hay un estudio bien bonito de Julia Isabel Flores Dávila que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales se llama este compendio, sentimientos y resentimientos de la nación. Es una encuesta de integridad y valores de 2015 de la UNAM. Y esta encuesta señala en quién confían y en quién no confían los mexicanos. Un poquito para aterrizar justamente en círculos de confianza concretos. Y esta encuesta es muy interesante porque señala que hay tres tipos de confianza a la que los mexicanos le apuestan: la interpersonal, la social y la institucional, como ustedes están viendo aquí en pantalla. La interpersonal se refiere a aquellas relaciones que tienen con sus vecinos, que tienen en una tienda, gente que se topan día con día los mexicanos. Y esta encuesta señala que los mexicanos desconfían de toda la gente en general, ¿no? Aun cuando se sienten aceptados por su comunidad, por el municipio, por un condominio, por alguna una región, desconfían de quienes les rodean. Esa es una constante. Y eso es algo importante señalar porque vamos a aterrizar a cómo estos procesos de gobierno abierto se circunscriben en entornos desfavorables, donde la confianza no solo va en decremento, sino además donde el mexicano confía fácilmente, ni siquiera en las personas con las que convive día con día. La desconfianza social también es uno de los círculos que señala Isabel Flores, que dice que qué tanto los mexicanos confían en colectivos, ya no en personas, sino en colectivos. Y lo que señala esta encuesta es que dice que después de su familia, los mexicanos confían más en sus vecinos, es decir, en las redes inmediatas de interacción con otras personas. Lo que de alguna forma nos desvincula de la participación política y cívica que representa justamente los valores democráticos. Confían más en sus vecinos que en su presidente municipal, que en sus autoridades, que en cualquier otra autoridad. Y eso es algo digno de hacer notar porque atomiza la participación y atomiza la confianza que puede llegar a tener para poder participar. Y finalmente, bueno, pues la confianza institucional que se tiene, ¿no? Que determina también qué tanto grado de aceptación uno y qué tanto grado de, digamos, confianza o aceptación tiene sobre sus autoridades. Y es muy baja. La confianza institucional va a la baja. Estos son los tres círculos de confianza que hay que tener en cuenta cuando hablemos de participación ciudadana. Frente a esta situación de desconfianza, ¿en quién sí confían y en quién no confiamos? ¿No? Siguiente diapositiva, por favor. Y fíjense, aquí en esta diapositiva, donde 0 es nada y 10 es total confianza, dividí de esta encuesta a las instituciones o grupos o colectivos de personas en quien más confían los mexicanos, o confiamos los mexicanos y que menos confiamos. Fíjense, en quien más confiamos: familia, universidades públicas, vecinos, curas y sacerdotes. El resto de instituciones, como la iglesia, como los colectivos, las asociaciones, van a la baja. Pero evidentemente en quien más confiamos es en nuestra familia, aunque a veces no debería ser así, a veces no, como el caso en la propia familia pues hay este tipo de desconfianzas. Universidades públicas, los vecinos, curas y sacerdotes. ¿En quién confiamos de manera intermedia? El INE, que lleva un proceso de pérdida de confianza sistemático desde hace algunos años, pues ustedes lo pueden ver aquí, cada año cae su credibilidad. Se encuentra dentro de las instituciones que hay con confianza intermedia. Gravísimo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vaya a la baja y el sistema de defensa de la nación también. Y bueno, también que los maestros, la radio y la televisión, es decir, los medios de información, a que mayor acceso tienen los mexicanos, pues ya no están
Y en el nivel de baja confianza, pues tenemos aquí al gobierno federal, al presidente de la República, y se mantiene también la constante en policías, partidos políticos y diputados. Como pueden ustedes ver, pues es consistente y es un mapa de confianza en México y de manera en América Latina y de manera particular en México, cómo están los datos a los que nos enfrentamos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cómo resumimos estas diapositivas? Pues en esto que ustedes ven. Las personas que se entrevistaron manifiestan que existe poco interés en temas públicos, como los asuntos políticos. Se desconfía en las formas tradicionales de representación política, se confían más en colectivos informales como los vecinos, por ejemplo. Digamos, ellos suponen o creen que lo público no se limita a las instituciones gubernamentales, y tienen razón. Por lo tanto, confían más en lo público no institucionalizado que sí institucionalizado. Y resulta ser una preocupación colectiva, donde la intervención debería de ser un derecho, ¿no? ¿Y de qué depende el impulso para que ellos dijeran que sí estuvieran animados a participar? Pues que hubiera más representatividad y legitimidad de los órganos de representación ciudadana, que fueran procesos ajenos a los partidos políticos, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, de las instituciones en las que menos se confía ya hoy en día en México es en los propios partidos, y que hubiera una existencia clara de una comunicación precisa entre ciudadanos y autoridades. Esto es lo que los entrevistados dicen. Siguiente diapositiva, por favor. Y claramente esta encuesta señala que la desconfianza de los ciudadanos mexicanos se presenta cuando no obtienen de la autoridad resultados concretos y tangibles, cuando la autoridad no atiende sus demandas más apremiantes. Y no estamos hablando simplemente de demandas como mayor apertura de espacios políticos, que los partidos políticos cumplieran con sus obligaciones de transparencia, sino estamos hablando de qué resultados concretos arrojan las políticas gubernamentales en temas tan sensibles como educación, como salud, como empleo. Hablar a veces de gobierno abierto, pensamos muchas veces que nos referimos a, bueno, ¿cómo hacemos que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia? Bueno, ¿cómo hacemos para aumentar los espacios en los que los ciudadanos puedan participar? Bueno, ¿cómo hacemos para que exista más claridad y más portales en Internet? Y créanme cuando les digo que el objetivo del gobierno abierto, el objetivo de las políticas de transparencia, el objetivo del artículo 6 constitucional, que es regulador de un derecho fundamental de los mexicanos, no es en sí la publicación de información. No es en sí que nosotros como ciudadanos tengamos acceso a ella y nos vayamos a dormir en la noche y digamos, qué interesante información fue la que obtuve hoy de los sujetos obligados. Al contrario, sino es que a través de esa información podamos nosotros exigir otros derechos, que a través de la información tengamos una participación informada. ¿Para qué? Para incidir oportunamente en políticas públicas, para incidir en los asuntos más apremiantes de regiones, de municipios, de comunidades, y por qué no decirlo también del país. Sin embargo, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Cuestiones como las que ustedes están viendo en pantalla que a todos nos afectan: inseguridad, violencia, injusticia, servicios públicos deficientes, contaminación. Es increíble que a la dependencia de gobierno a la que vayamos, o si vamos a más de una, en alguna de ellas nos encontremos con una experiencia desagradable. Entonces, no es de gratis. Esto no es una situación que de repente se presentó y se brotó así en México y en América Latina. No, es sistemático y ha venido siendo un proceso a través del cual los ciudadanos han estado pensando que las autoridades no son capaces de atender, pero sobre todo entender sus necesidades más importantes. Entonces surge la necesidad de probar otros tipos de métodos, que no quiere decir que sean novedosos, sino más bien que quiere decir que la forma en que se abordan los problemas está hecha de una manera diferente. La capacidad de innovación que tengamos, no solo en las instituciones, sino en nuestras familias y en nuestro círculo cercano, el círculo directo de interacción, va a ir permitiendo que poco a poco logremos abrir ciertos espacios donde un punto común sea la confianza. Primero,
Ya no hablemos siquiera de que las autoridades actúen de manera eficiente, sino más bien de que seamos capaces los mexicanos de confiar los unos a los otros, en un entorno de apertura, en un entorno de solidaridad. Siguiente, por favor. Es por eso que antes de entrar, digamos, en materia de gobierno abierto, pues a mí me gusta mucho poner esta frase de Bertrand Russell que dice: el mundo necesita mentes y corazones abiertos, y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas, ya sean viejos o nuevos. Esta frase lo que nos dice es: a ver, vamos a abrir no solo las instituciones, vamos a abrir mentes también, ¿no? ¿Cómo vamos a ser innovadores si no somos capaces de estar abiertos a que las cosas se pueden hacer de manera diferente? Y eso siempre te lo da la calidad o la capacidad de innovación que tengamos como ciudadanos y como servidores públicos también. Entonces, el siguiente diapositiva, por favor. ¿Para qué gobierno abierto, entonces? Es gobierno abierto, como ustedes lo saben, una tendencia mundial que a raíz de 2009, con las acciones que realizó el expresidente Barack Obama de Estados Unidos, recobró más fuerza, y sin embargo los principios siguen siendo los mismos, son principios democráticos básicos que no han podido ser permeados en todas las democracias, y principios que no han sido lo suficientemente desarrollados como para observar un cambio directo en el actuar de las instituciones como resultado de una impresión de estos principios de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana en los procesos más básicos de funcionamiento de estas instituciones. ¿Para qué gobierno abierto? Siguiente, por favor. A ver, como ya lo habíamos dicho, no se trata de inventar el hilo negro, no se trata de que definamos hoy aquí o que hayamos definido INAI y los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia un nuevo esquema de gestión. No lo es. Lo que estamos tratando de hacer es interconectar principios viejos bajo un nuevo esquema de aplicación como modelo de gestión que nos permita propiciar condiciones más precisas y más viables, a través de las cuales autoridades y ciudadanos convivan en entornos solidarios, en entornos donde se les otorgan capacidades para poder incidir en los asuntos públicos que más afectan su vida cotidiana. ¿A través de qué? A través de dos principios fundamentales: transparencia y participación. Transparencia, ¿cómo? Ustedes han visto en los últimos días que hay muchas instituciones del Estado mexicano que han estado sacando sus evaluaciones en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia. Y esa es una sola de las obligaciones que tienen los sujetos obligados: publicar información que dice la ley federal, general o las leyes estatales en este caso. Pero es una obligación, ¿no? Se trata con un modelo de apertura de que seamos capaces de transitar del cumplimiento de la ley a aquella información que nos sirve a nosotros para tomar decisiones. Información medioambiental, información sobre dónde meter a nuestros hijos a estudiar, qué escuelas tienen más calidad, esquemas de seguridad en guarderías del IMSS, por ejemplo, o estancias infantiles del ISSSTE, para que los padres de familia podamos tomar una mejor decisión de seguridad, donde nos cuidan a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? ¿De qué le sirve a un padre de familia, bueno, en mi caso, de qué me sirve a mí conocer cuánto gana el presidente de la República si no conozco las medidas de seguridad de la guardería donde llevo a mis hijos, ¿no? O sea, está bien, conozco, hay más claridad, sé cuánto gana el presidente, sé cuánto gana el gobernador, está bien. ¿Y eso qué? Ese tipo de información es una obligación de transparencia y sirve para que nosotros conozcamos en qué se usan y gastan nuestros recursos públicos, sea técnicos, humanos o financieros. Pero la información debe tener un valor adicional, un valor público que estamos dejando de lado, y es la capacidad que tiene la información de generar conocimiento público útil. ¿Útil para qué? Para que tomemos mejores decisiones, para que no nos vean la cara, para que tomemos mejores decisiones económicas o de inversión, de seguridad, para que sepamos qué ríos o qué empresas están contaminando más, para que sepamos quién sí y quién no está cumpliendo con sus obligaciones como autoridades. A eso vamos. El primer pilar de gobierno abierto hacia lo que tenemos que desarrollar es hacia una transparencia mucho más proactiva. Selección y publicación de información que junta hagan conocimiento útil. ¿Para qué? Para que nosotros ciudadanos tomemos mejores decisiones, pero también para que las autoridades puedan abrir esta información y puedan también conocer aquella información que más le es de utilidad al ciudadano. Siguiente, por favor.
La otra dimensión de la que hemos estado hablando es participación. Muchas veces somos engañados por nuestras autoridades cuando nos dicen que tengo muchísimos mecanismos de participación, es más, invito a participar, participa aquí con nosotros. Y tú vas a tu colonia y dices, es que no me gustan los baches, que aquí hay muchas inseguridades, que la verdad es que hay... Perfecto, tomamos nota, se van nuestras autoridades y nunca vuelven a regresar. O no nos hacen caso y sigue el bache, sigue la inseguridad en la misma esquina, el semáforo sigue descompuesto y por eso hay accidentes cada 15 días, etc. Entonces, hay tres tipos de participación que tenemos nosotros que observar. Desde la expresión de preferencia, es decir, cuando la autoridad llega con el ciudadano y le pregunta qué es lo que le gustaría ver en su comunidad, en su país, en su estado. Hay otra que es una consulta directa donde entramos mucho más a profundidad sobre las necesidades de los ciudadanos. Y hay otra que es la co-creación, donde literalmente se le invita al ciudadano a participar en el diseño de política pública, ambiental, educativa, de seguridad, etc. La idea de estos esquemas de participación no es que la co-creación es el mejor sistema de participación, sino más bien la capacidad que tienen las autoridades por diversificar estos medios de participación y sean capaces de ofrecerles a los ciudadanos alternativas de acuerdo a sus capacidades. Entonces, no estamos buscando que nos abran siempre espacios para tener incidencia real en política pública, pero sí que de acuerdo a mis capacidades como ciudadano, yo tengo una cartera de espacios de participación desde donde yo pueda incidir en alguna cuestión pública o gubernamental. Eso es bien importante. Ya veremos más adelante en esta presentación que lo que sobra en México son mecanismos de participación, pero lo que falta es poderlos activar. En la ley están, pero el ciudadano no los puede activar. Ahorita lo vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces estamos hablando de un modelo que nos va a permitir desarrollar el componente de transparencia, como ustedes ven en este eje hacia arriba, vertical, y en este eje horizontal, de una transparencia que se acota al cumplimiento de la ley a una transparencia que busca la publicación de información de calidad, asequible, oportuna a los ciudadanos, que sirva para un aspecto crucial de su vida cotidiana. No solo para que sean estos los ciudadanos capaces de exigir una rendición de cuentas públicas, sino también para usarla como un bien. Y del otro lado, de mecanismos de la falta, digamos, de cartera o de opciones para participar a una cartera diversa de mecanismos de participación. Entonces, una institución, un sujeto obligado que desarrolla el eje de la transparencia y el eje de la participación se encontrará, como ustedes ven en la esquina superior izquierda, en el rango de una institución abierta. ¿Pero esto qué implica? Siguiente diapositiva, por favor. Poner en el centro de la toma de decisiones al ciudadano. ¿Cómo? Procurando que el ciudadano pueda participar de manera informada, procurando que en realidad su participación tenga un efecto positivo en la acción gubernamental, brindando el derecho, brindando la información que éste necesita no solo para participar, sino también para poder ejercer un derecho fundamental, que es el de acceso a la información, y que este derecho fundamental sea un derecho llave que le permita abrir otros, como acceder a una pensión, por ejemplo, ¿no? Como acceder a una educación gratuita, laica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la transparencia, el que nosotros podamos obtener información y el que nosotros participemos con nuestros sujetos obligados genere beneficios en la calidad de vida? ¿Cómo hacemos eso? Parecería un poco difícil, parecería que es una cuestión también de sentido común, pero es más que eso, es tratar de no obligar, pero sí promover que los sujetos obligados traten de cambiar el chip, lo que decía Bertrand Russell en la frase inicial. Necesitamos mentes, corazones, pero también instituciones abiertas. Y esto no puede darse si los sistemas con los que los estamos desarrollando siguen siendo viejos sistemas. Entonces, lo que hacemos con el gobierno abierto es tratar de cambiar este chip y de revolucionar una parte de la actuación gubernamental, pero también de los ciudadanos, porque los ciudadanos también tienen un rol preponderante en estos espacios de gobierno, que no solo es dar su opinión, sino también aportar su conocimiento para la construcción de cosas comunes, de puntos de encuentro entre ciudadanía, entre autoridades y sociedad civil, para generar estas islas de confianza que hacen falta. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es gobierno abierto? Es una plataforma impulsada, gobierno abierto como concepto es un modelo de gestión que produce
no solo soluciones, sino también políticas públicas orientadas a la resolución de los problemas más importantes de los ciudadanos, a los ciudadanos les otorgamos mayores atención. Colaborar para solucionar problemas y producir políticas públicas donde son elementos determinantes del ejercicio de ciertos derechos, la transparencia y la participación. ¿Qué derechos? Obviamente el de acceso a la información, pero obviamente también el derecho ciudadano y democrático que tenemos todos de contar con gobiernos eficientes, ¿no? Y es un derecho implícito a la democracia. ¿Cómo? Generando ambientes de rendición de cuentas e innovación social donde ciudadanos y autoridades se sientan a la misma mesa, construyen una agenda compartida de soluciones y le dan cauce durante una temporalidad definida, y estos asuntos o estos compromisos son evaluados temporalmente. Pareciera que estos son esfuerzos muy complicados de hacer, pero en realidad es así de sencillo, se los voy a poner. Capacitar, que es lo que estamos haciendo acá, que conozcan el modelo de gestión, decirles cómo lo pueden hacer, cómo pueden tratar de incidir en este espacio, sentarse en una mesa, definir prioridades, problemas, contaminación de un río, accidentes en una esquina, corrupción en manos policíacas, porque ya hay compromisos de eso, contaminación por alguna empresa, y decirle al gobierno que estos son los principales problemas que nosotros, ciudadanos que estamos participando en el gobierno abierto, creemos que deben darse atención inmediata. Y la autoridad se somete a ese escrutinio y dice, perfecto, entonces yo me comprometo a tratar de dar solución con estas posibilidades que tengo. Se firma y se evalúa. Así de sencillo. No debería de ser necesario que vengamos aquí a hablar de gobierno abierto, de un modelo de gestión, de Barack Obama, todo lo que es. Si las autoridades por diseño trabajaran así, pero la realidad mexicana institucional es otra. Entonces es necesario que podamos invertir desde un órgano garante dedicado a la transparencia y todos los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, invertir esfuerzos en que estas cosas sí sucedan para generar cambios específicos. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta plataforma de producción o de diseño de participación orientada a la resolución de problemas no es únicamente exclusiva de ejecutivos, sino de toda la gama de sujetos obligados, gobiernos municipales, estatales, federal, poder legislativo, poder judicial, órganos autónomos, sindicatos, fideicomisos y partidos políticos, y toda la sociedad civil puede participar de estos espacios. Pero entendida la sociedad civil también no como solamente las organizaciones legalmente constituidas, sino también la academia, los medios de información, el sector privado, las cámaras, etc. Entonces, esta es una frase que tenemos aquí, bueno, todos podemos hacer gobierno abierto, sí. Todos podemos participar del gobierno abierto, sí. ¿Y cuál es la idea? Siguiente, por favor. La idea es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en aspectos que los propios ciudadanos están demandando, transformando así algunas realidades locales, incluso nacionales. ¿Para qué? Para que al afectar positivamente la vida de los ciudadanos podamos incidir en la confianza que ellos tienen en sus autoridades, pero también en los demás mexicanos, que nosotros tenemos en las demás personas. No es posible construir sin una base de confianza, y es ahí donde el gobierno abierto o este modelo que estamos proponiendo desde el INAI y desde el Sistema Nacional de Transparencia busca atacar la confianza directa, cómo se interrelacionan estos actores públicos, sociales y o privados en una agenda compartida. Buscamos mejorar servicios de salud, obviamente, niveles de educación, empleo, seguridad pública, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, lo que decíamos al principio de la transparencia, no debemos perder el foco que gobierno abierto no es el objetivo de lo que estamos haciendo acá, sino un medio que nos permita transformar nuestra realidad. ¿En qué? En acciones concretas que generen valor público. La remodelación del parque, el haber detectado fallas en un servicio público de salud y mejorado, que donde no se brindaba una atención especializada, donde se robaban los medicamentos en alguna clínica ya no se hace, donde se abren espacios públicos para los jóvenes, etc. Entonces, hacia donde vamos no es hacia abrir estos espacios bonitos donde se participa y se generan agendas, sino que esas agendas redunden en acciones concretas, públicas, donde interactúan ciudadanos y gobiernos para el desarrollo de acciones que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos. Algunos ejemplos que podemos a ustedes poner en las siguientes dos diapositivas, por favor, es
Por ejemplo, este caso que ustedes ven en pantalla aquí de Uganda. En Uganda hay casos súper interesantes donde se han implementado este tipo de mecanismos, más que con recursos, con ideas y con innovación. Este caso que les traigo aquí es un caso de salud, donde primero se reúnen autoridades y ciudadanos y detectan que la salud pública en Uganda era de baja penetración, no todos tenían acceso a medicamentos, pero también a servicios públicos de salud. Y esto propiciaba un brote de enfermedades contagiosas como la malaria y el cólera en Uganda, ¿no? Entonces lo que hizo el Ministerio de Salud de Uganda fue reunirse con algunos ciudadanos y crearon un sistema de SMS. En los más de 3 casos que conozco yo de Uganda, utilizan el celular como medio de tecnología para poder solucionar problemas públicos. El celular tiene una penetración de más del 96%, o sea, casi todos los ugandeses tienen un celular y pueden enviar mensajes. Entonces se creó este sistema de mensajería donde los ciudadanos, a los ciudadanos se les pedía que colaboraran en eso, se les pedía que reportaran algún mal uso de algún servicio de salud, si les habían pedido alguna mordida, si habían o no encontrado algunos medicamentos de su clínica más cercana, si no los encontraban, e irlos reportando por SMS. También el brote de enfermedades contagiosas, sobre todo estos dos, ¿no? Tanto ciudadanos como trabajadores de la salud reportaron anomalías en ambas dimensiones, tanto en la deficiencia en la prestación de servicios de salud, como en la insistencia de medicamentos donde los debía de haber. Entonces, se le pide al ciudadano: participa, ayúdame a ver dónde están los brotes, dime cuáles son las anomalías que tú tienes, yo las recibo y yo hago algo al respecto. Generaron este tipo de beneficios. Este sistema de reportes logró en primera instancia poder redistribuir y vigilar el abasto de medicamentos, pero también la detección de brotes de estas dos enfermedades contagiosas de manera oportuna, para actuar de manera mucho más rápida el Ministerio de Salud y poder erradicarlas de donde se había detectado, ¿no? El flujo de información fue otra cosa interesante que les permitió mapear al gobierno ugandés cómo estaba esta intervención generando estos beneficios. ¿Y cuál era el beneficio? Mejorar el sistema de salud, que hubiera medicamentos y por lo tanto disminuir enfermedades y prevenir riesgos a la población. Ahí ustedes pueden ver participación ciudadana, pueden ver información, flujo de información y colaboración entre ciudadanos y autoridades. No es algo tan difícil. Siguiente, por favor. Requiere sobre todo voluntad política, y esto también es algo que vamos a ver. Este tipo de esquemas no funcionan si la autoridad no tiene la intención y la verdadera voluntad de participar con los ciudadanos y generar este tipo de cambios. Y pasan muchas simulaciones también, pero pasa también en espacios donde de verdad la autoridad está comprometida. Y gobierno abierto, lejos de verse como una obligación, también tiene que verse como un espacio de producción de inteligencia pública asociado a las necesidades de los ciudadanos, y donde además de solucionar problemas públicos concretos, podemos dotar de capacidades a los ciudadanos y las autoridades para resolver de manera conjunta problemas que afectan a la comunidad. Esto es, más allá de verlo como una máquina de producción de políticas públicas o soluciones colaborativas, es una máquina de interacción y es un espacio donde ciudadanos y servidores públicos pueden encontrar puntos comunes de acción. Por ejemplo, que decíamos de Uganda. Hubo un caso que a mí me gusta mucho platicar también de Uganda, donde hubo una bacteria que era visible a simple vista que estaba afectando los plantíos de plátano en Uganda, y cabe señalar que el 90% de la economía de Uganda subsistía de estos plantíos, y entonces se dieron cuenta que había un potencial riesgo de que esta bacteria afectara a todos los plantíos y hubiera una desastre económica en Uganda que lo iba a llevar a la quiebra. Se reunieron ciudadanos y autoridades y dijeron: esto nos va a afectar a todos y tenemos algo que hacer. Se reunieron con el Banco Mundial y en un sistema igual de SMS lo que hicieron fue pedirle a los ciudadanos, primero, darles la información de la bacteria. Segundo, pedirles que cuando fueran caminando, fueran transitando por las calles, observaran los plantíos de plátano y si detectaban esta bacteria, mandaran un mensaje y transmitieran la información al dueño del planteo de plátano de que tenía la bacteria y que era lo que tenía que hacer para erradicarla. Gracias a eso, los plantíos de plátano se salvaron y se evitó una desastre económica en Uganda, con SMS, con participación ciudadana y
con flujo de información que le permitió al ciudadano atacar, digamos, o atender estas regiones donde más había esta bacteria y este potencial riesgo. Aquí hay uno de parlamentos ciudadanos como para ejemplificar que no solo es de los gobiernos, sino también de los parlamentos. Aquí hay una de Francia que habla sobre colaboración ciudadanos y su involucramiento para votar. Está bonita, la traje porque vale la pena. Cuando les hablan del parlamento abierto, luego nos hablan de que ya cumplí con mis obligaciones, soy un parlamento abierto y eso es falso. Un parlamento abierto es capaz de detectar estas necesidades y actuar en consecuencia. Esta es una para votar, pero hay una que me gusta mucho del Reino Unido, donde hubo un problema de sobrecupo en los estadios por falta de regulación, y además de que estaba una crisis de confianza entre los ciudadanos y los parlamentarios, donde los ciudadanos decían, es que tú no estás legislando de acuerdo a las necesidades que teníamos, y la gota que derramó el vaso fue un evento que hubo de fútbol en un estadio, donde hubo sobrecupo, y hubo una estampida en ese estadio porque hubo un pleito de hooligans, y en esa estampida mueren como 50 personas, y entonces los ciudadanos dicen, definitivamente yo en ti no voy a confiar más porque tú no legislas de acuerdo a lo que yo te digo y no me haces caso. Entonces los parlamentarios, que algunos además son jefes de gabinete también, o de dependencias o de secretarías, dijeron, ok, está muy bien, reconozco que he fallado, tengo la voluntad de recuperar tu confianza, ¿cómo le hacemos? Hicieron una plataforma de problemas públicos, que los ponían en una plataforma en internet. Claro que ahí en Reino Unido pues la penetración en internet es de más del 90%, ¿no? Y entonces cada que un problema público tenía algún número de firmas de los ciudadanos, lo que hacían los parlamentarios era tomarlo y llevarlo a una mesa de discusión y ver cuáles eran las alternativas legislativas, pero también de política pública para atender esos problemas. Y de esa forma se solucionaron bastantes problemas, sobre todo el de la confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades. Siguiente, por favor. Y en sistemas judiciales pues pasa lo mismo. Hay un caso en Perú de auditorías sociales donde pasaba lo mismo, desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema judicial. Decían, el sistema judicial no se apega a derecho y la justicia en Perú es parcial. Universidades, académicos, estudiantes y algunas organizaciones de la sociedad civil hicieron una metodología que permitía evaluar la aplicación de la ley por parte de los jueces. Y decían, 0 es 0 apegado a derecho, a la Constitución, y 10 es muy apegado a derecho. Y así evaluaron a una serie de jueces y ministros del Perú, que imparten justicia en Perú, y los jueces fueron sometidos voluntariamente y se les aplicó la metodología, y había desde el que sacaba 3 hasta el que sacaba 9 y así. Y los que sacaron abajo de 5 hicieron una carta compromiso donde se comprometieron a que sus resoluciones en adelante iban a tratar de apegarse mucho más a derecho, y se les daba seguimiento durante lapsos de tiempo, y se podría apreciar cómo iban cambiando estas calificaciones y donde ya las resoluciones de justicia iban siendo más apegadas a derecho. ¿A qué estaba orientado esto? A mejorar el sistema de justicia y de impartición de justicia. Como ustedes pueden ver, siguiente, por favor, no es una cuestión de plataformas, de recursos, es cuestión de voluntad, es cuestión de que existan los espacios de participación, y es cuestión de que haya este entendimiento entre ciudadanos y la autoridad. Y obviamente, siguiente diapositiva, por favor. Obviamente que podamos detectar estos problemas públicos. Siguiente, por favor. Esta es la que les acabo de contar. Siguiente, por favor. Ahí nos quedamos un ratito. De esto va entonces el gobierno abierto. De nada servirá esta agenda si orientamos nuestros esfuerzos y creemos que el fin último es abrir estos espacios, venir a estas sensibilizaciones, participar con nuestras autoridades, hacer un plan de acción y sacar. No. Si el plan de acción no genera utilidad social, esta agenda no sirve de nada. Y tendremos que buscar otras agendas que nos permitan tener una incidencia real. Al hablar de esto es que estamos tratando de ocupar una estrategia, una marca que se creó en los últimos años con este boom de la marca Barack Obama también, pero también de gobierno abierto y esta iniciativa internacional de la cual México forma parte y es fundador, y que hoy hay más de 70 países que entienden gobierno abierto de maneras muy diferentes. Una de las grandes apuestas del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia es decir, a ver, gobierno abierto es esto y debe servir para eso, porque luego había gente que decía, ¿qué es gobierno abierto? Pues lo que tú quieres que sea. Lo que tú quieres que sea no funciona.
Hay que darle cuerpo, hay que darle concepto, hay que darle origen y hay que darle motivo y propósito. Para nosotros el propósito del gobierno abierto es generar utilidad social. ¿Cómo? A través de la participación y revalorando el lugar que tiene la información pública en la solución de problemas que generan desconfianza, generan pobreza, generan desigualdad, generan muertes, como la corrupción también, ¿no? Entonces, que a ustedes les quede claro que si esta agenda está orientada solo a abrir información de oficio, es gobierno abierto y no sirve para nada. Entonces lo que buscamos es eso. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos eso? Esta iniciativa se circunscribe en un objetivo que tiene el objetivo de apertura institucional que maneja el instituto, que es lograr que todas o la mayor parte de las instituciones del Estado incorporen este tipo de principios de la gestión habitual para que se fortalezca la relación que tienen los servidores públicos con los ciudadanos y éstas se materialicen en acciones concretas, responsables, responsivas, capaces de transformar contextos y realidades cotidianas, cuyos resultados podemos medir y cuantificar, y reponer, y reinventar, y rehacer hasta que genere lo que estamos buscando. Esto es, en realidad en México podemos hacer una revolución de las políticas públicas y en realidad sean públicas y no solo gubernamentales. Dos, que más allá del cumplimiento normativo podamos generar este conocimiento público que estamos buscando. Y tres, que existan o se generen estas islas de rendición de cuentas y de espacios donde sí es posible sancionar a los servidores públicos corruptos, donde sí es posible indicarle a la autoridad que está mal, donde sí es posible que nosotros como ciudadanos digamos cuáles son las cosas que nos afectan, donde sí es posible que la autoridad entienda a sus ciudadanos, donde las demandas sí tienen un cauce. El ejemplo son estos espacios que abrimos y que es digamos uno de los objetivos de esta charla, que durante 2 sesiones más podamos sensibilizar a otras regiones del Estado de México y ciudadanos se puedan poner de acuerdo con el órgano garante, el INFOEM, y el INFOEM pueda canalizar estos espacios, estas ganas de participar en este espacio que le llamamos Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto. Y busca ser un ejemplo de todo lo que acabamos de decir. A través de los secretariados locales sí es posible. No sé si a través de otros mecanismos de participación, que como lo indica la métrica del gobierno abierto es muy difícil. Lo que estamos tratando de hacer es un experimento, por así decirlo, donde les decimos, gobierno abierto debe funcionar de manera ideal así. Y donde de paso podamos generar estos beneficios sociales asociados a esta práctica y que a partir de esta práctica donde los campeones del gobierno abierto se involucren, sean más los espacios de participación que se abran con estas características. Siendo así, en 2015 se crea esta iniciativa donde ahora participan más de 24 estados. Hoy justamente a las 10 de la mañana se instaló el Secretariado Técnico de Quintana Roo. Ya son 25 estados los que están participando de esta iniciativa y en la siguiente diapositiva, en la lámina en donde ustedes podrán ver cómo vamos, más o menos, fíjense, 25 estados, hoy son 25 estados, hay 15 secretariados técnicos instalados de los estados que ustedes ven, hay 56 compromisos ya en marcha con estas características que les estaba yo platicando. Ahorita vemos los temas. 9 planes de acción, es decir, estas agendas de las que hablábamos donde se materializa esta acción, existen 9. Ustedes pueden ver que 25 estados, 15 secretarios, 9 planes de acción, es como un embudo. Todos participan, pocos se ponen de acuerdo, y muy pocos dan un plan de acción. Es difícil, es complicada la participación, es complicado que las condiciones se amolden de tal forma que podamos llegar a estos objetivos, pero no es imposible, ¿no? Y de eso es responsabilidad de los órganos garantes, como el INFOEM, como el INAI, de apoyarlos a ustedes ciudadanos a que esto sí se haga una realidad y si podamos tener incidencia real. Siguiente, por favor. De los temas que se han estado desarrollando en estados, fíjense, un mal entendimiento del gobierno abierto sucede no solo a nivel internacional, sino también nacional. Muchos de los esfuerzos que se hacen para abonar a cuestiones de transparencia, lo cual no está mal, pero publica la base de datos de padrones, publica esto, publica el otro, abre un portal. Y eso en realidad pues, no viene siendo gobierno abierto, genera cierta utilidad, por supuesto, pero eso es transparencia. Fíjense, los otros pilares, rendición de cuentas y participación ciudadana, están desarrollados casi al 20%, o se están desarrollando.
La idea es tratar de que los compromisos se usen mucho más hacia participación, hacia transparencia o hacia compromisos que integren los dos pilares que ya habíamos hablado, ¿no? Y estamos hablando de casos, por ejemplo, de compromisos de bacheo, de contaminación por ladrilleras en Durango, de bullying en escuelas, de seguridad de cuerpos policíacos, de tratamiento de residuos sólidos, en fin, una infinidad de compromisos que buscan aterrizar en problemáticas. Siguiente, por favor. Miren, aquí está el listado de compromisos, ¿no? Por temática: mejora regulatoria, parlamento abierto, desarrollo social, educación, desarrollo urbano, etc. Siguiente, por favor. Ahora, esta frase es muy padre porque implica algo de fondo, y es: esto no es a la fuerza, y esta iniciativa no es mandatoria. Se tiene la obligación, por el artículo 59 de la Ley General, de promover o de impulsar este tipo de lógica. Pero hacer todo esto que les estamos diciendo no es obligatorio, ni del INFOEM, ni del INEC, ni del INEC. Porque creemos que razonando y dialogando, no solo órganos garantes, sino autoridades y ciudadanos, es más práctico que tratar de hacerlo de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que cuando a alguien se le obliga a hacer algo, no lo hace mal. Entonces, esta revolución de políticas públicas llamada gobierno abierto a través de estos dos pilares lo que busca hacer es eso: fomentar el razonamiento lógico y el diálogo entre autoridades y ciudadanos, entre sujetos obligados y también colectivos de ciudadanos. ¿Para qué? Para demostrarse que es posible, para demostrarse también que somos capaces de fallar en esta apuesta. Pero sí, de lo que no somos capaces o de lo que no nos podemos dar el lujo es de no intentarlo. Esta vamos a encontrar es con un montón de problemas públicos que existen allá afuera para tratar de cruzarlos con alternativas de solución que está ofertando el gobierno. Y si esos mecanismos para solucionar esos problemas que nos trae la ciudadanía, que puede ser entendido como recuerden esta lámina que nos mostraba Francisco, que tiene que ver con los niveles de participación, es una consulta, sí, pero demos un paso extra. Intentemos identificar cuáles son esas soluciones innovadoras a estos problemas públicos. Entonces, lo que vamos a hacer con estas mesas participativas son mesas de trabajo con todos los sectores para tratar de definir problemáticas e ir perfilando compromisos ambiciosos que van a ser plasmados ¿en dónde? En un plan de acción local. ¿Y cuáles son algunos de los casos que hemos visto que pueden ser exitosos? La siguiente lámina, por favor. Oaxaca es uno de ellos. ¿Qué pasó en Oaxaca cuando se estaban haciendo las mesas participativas o cómo fue el proceso de construcción o identificación de estos problemas públicos? Lo primero que hicimos fue convocar a unas mesas de trabajo. ¿Cómo convocamos a esas mesas de trabajo? A través de convocatorias. En una página web, los ciudadanos podían acercarse a esa herramienta tecnológica y entonces ir vaciando e ir identificando cuáles eran esos problemas públicos, y el trabajo del Secretariado Técnico Local, lo que existe detrás es, bueno, vamos a ordenar esta información, la vamos a sistematizar, la vamos a acomodar para después también realizar encuestas en espacios públicos y entonces sí poder hacer este cruce tanto de problemáticas como posibles alternativas de solución por parte de las autoridades. O el caso de Jalisco. ¿Qué hizo Jalisco? Una jornada de sensibilización un poco más amplia que esta, donde se instalaron después de una jornada de sensibilización mesas de trabajo a partir de ejes temáticos que identificaron en un plan de acción que corresponde a la federación. La siguiente, por favor. Nos estamos acercando entonces a, recuerden de las tres etapas que ya les hablaba en un principio, que tienen que ver con la planeación, y ya estamos en la segunda, que tiene que ver con la ejecución. Y quizás un poco de la lámina anterior, donde hablábamos del paso 4, de realizar estas mesas de participación, ya también hablamos mucho sobre la ejecución, en cómo poder ir perfilando cuáles son estos compromisos. ¿Y qué es un compromiso? ¿Y dónde va a estar plasmado? Pues es el paso número 5, que tiene que ver con el lanzamiento y la implementación de un plan de acción local. ¿Y qué es esto? Es un documento, y es el segundo hito que ustedes pueden encontrar también en el ejercicio de cooperación desde lo local, porque es un documento que está integrado por objetivos,
por compromisos y actividades. ¿Y qué son los compromisos? Los compromisos traen en sí mismos la identificación de problemáticas que surgen a partir de estas mesas de participación, pero ya también están comprometiendo, como su nombre se indica, a los responsables de llevar a cabo ciertas actividades que nos van a ayudar a definir y a solucionar esos problemas públicos identificados. ¿Y qué es lo que pedimos nosotros detrás de estos compromisos? Y un poco tratando de hilar con la primera presentación, es que sean compromisos concretos, que sean compromisos realizables en un corto plazo, que sean estratégicos y también que se puedan medir. ¿Por qué? Porque deben de traer en sí mismos un alto potencial transformador para poder modificar contextos de nuestras comunidades, contextos de las localidades, poder resolver problemas de escasez de agua, problemas que tienen que ver con reproducción sexual a temprana edad, problemas que tienen que ver con resolver por qué en mi colonia hay muchísima inseguridad. Eso es lo que nosotros estamos buscando, tratar de transformar contextos y que además se haga en un corto plazo, es decir, que sean inmediatos independientemente de las actividades que traigan consigo estos sectores. La siguiente. Al día de hoy, y ya lo veíamos en las láminas anteriores, contamos ya con 9 planes de acción local. ¿Por qué son 9? Y ustedes pueden ya empezar a identificar. Bueno, me estás hablando de 25 secretariados técnicos locales instalados, me estás hablando, perdón, de 25 entidades que participan en este proyecto, identificaste 15 secretariados técnicos locales y hoy me estás hablando de 9 planes de acción local. Bueno, porque este mecanismo lo que está tratando de hacer es también identificar dónde están esas problemáticas con el diálogo. Por eso es que los hitos anteriores y estas mesas de participación nos ayudan a conformar un plan de acción local. No es una tarea sencilla, eso lo tengo que admitir desde el principio. Pero una vez que nosotros podamos avanzar y podamos ir consolidando estos pasos, vamos a poder tener un plan de acción local que nos va a poder ayudar a transformar nuestros contextos locales. Los planes de acción locales se presentan en un evento público donde regularmente acuden autoridades de alto nivel y también están los representantes de la sociedad civil y sobre todo por el organismo garante que también impulsa este ejercicio. Y por fin vayamos al paso número 6, que tiene que ver ya con la última etapa o la tercera, que es el monitoreo y la evaluación. Recuerden, hay una frase allá afuera que seguramente ustedes habrán escuchado, que todo aquello que no se puede medir, definitivamente no se puede mejorar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Es un ejercicio que permite identificar cuáles son esas áreas de mejora en dos niveles. Una evaluación preliminar, es decir, a 6 meses de corte de vigencia del plan de acción local, y una evaluación de término para saber cuáles son nuestros resultados, a ver si realmente pudimos alcanzar esta modificación de los contextos locales, qué tan ambiciosos son esos compromisos, a qué pilares están orientados estos compromisos que nosotros diseñamos. ¿Y cuáles son algunas de las buenas prácticas que hemos identificado hasta ahora? Pues que el organismo garante habilita por lo regular espacios de consulta electrónicos con actividades, con evidencia de estas actividades que están en estos planes de acción local y lo que ya les comentaba, ¿no? A 6 meses se realiza el primer corte de la evaluación y al concluir el plan de acción local nosotros también intervenimos y mostramos los resultados de la evaluación al Secretariado Técnico Local con miras a seguir emprendiendo nuevos planes de acción local de los ciudadanos. ¿En dónde nos encontramos en materia de evaluación? Hemos concluido ya con diversas evaluaciones y una vez que ya concluí con estos 6 pasos, lo que me gustaría más bien es hacer un breve resumen de cómo se integra un secretario técnico local y por qué importa la participación. La siguiente, por favor. Quizás estaba muy oscura la lámina, pero no importa, de igual forma se pueden acercar con la gente del organismo garante para poder visualizar
estas iconografías que nosotros hemos generado. Pero ¿cómo se integra un secretariado técnico local? Lo que les tengo que decir es que no existe una forma única ni óptima para integrar un secretariado técnico local. Pero ¿qué es lo que debemos de recordar o qué es lo que tengo que puntualizar para ustedes? Es que debe de tener, recuerden, una representación equilibrada de actores gubernamentales y de la sociedad civil y por lo menos un representante del organismo garante. Recuerden que las decisiones deben de estar basadas en el consenso. Y finalmente, debe de haber la figura de un facilitador que nos va a permitir mejorar el ejercicio del secretariado técnico local al interior. ¿Y cómo funciona un secretariado técnico local? Tiene que ver con la integración, un proceso de selección de este grupo promotor y una rotación ordenada de los miembros del secretariado técnico local. Tienen que establecerse las funciones y un esquema, otra vez, basado en la toma de decisiones conjuntas. Nosotros, desde la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia, también les podemos compartir algunas guías que a ustedes les pueden facilitar el proceso de construcción tanto de los mecanismos de participación ciudadana como de transparencia proactiva para poder generar información socialmente útil, como ya lo veíamos en las otras ramas. Y la siguiente, por favor, que tiene que ver con cómo co-crear estos compromisos. ¿Y por qué importa la participación? La participación importa porque podemos reconocer cuáles son las necesidades no identificadas por aquellos canales tradicionales que son verticales y que no sientan al ciudadano, que no lo tienen al centro de la toma de decisiones, porque también permite identificar soluciones innovadoras que los gobiernos o las autoridades no han podido alcanzar o no han podido identificar, generan diálogo junto con la ciudadanía y fortalecen la revisión del control social. Y tiene el potencial, la participación ciudadana, de tres cosas: de incrementar la confianza con las autoridades, porque recuerden las láminas que veían al principio de la presentación de Francisco, es que existe una crisis democrática y también existe una crisis de confianza en las instituciones. La participación también importa porque es posible sensibilizar a las autoridades sobre las demandas sociales y finalmente fomenta la inclusión social en los procesos de políticas públicas. Cuando podemos conjugar todos estos mecanismos, entonces podemos hablar realmente de un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de gobernanza que busca solucionar los problemas públicos. Yo dejaría hasta acá mi intervención para dar pie a algunas preguntas y respuestas, y de antemano muchas gracias por su atención.